Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga a todos nuestros hermanos y amigos que conectan con nosotros a lo largo del territorio nacional y también en otros países a través de nuestras redes sociales. En esta ocasión nos acercaremos al tema del plan de Dios en el libro de Apocalipsis. Sean todos bienvenidos. Quiero invitarles en este momento a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 10 versos 1 al 7. Aquí se menciona el tema del plan de Dios como vamos a verlo. Leo para ustedes Apocalipsis capítulo 10 versos 1 al 7. Y vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo envuelto en una nube, y el arco iris estaba sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un libro abierto, y puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y gritó a gran voz como ruge un león. Y cuando gritó, 7 truenos emitieron sus voces. Después que los 7 truenos hablaron, iba a escribir, cuando una voz del cielo me dijo: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Entonces el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que en él hay, la tierra y las cosas que en ella hay, el mar y las cosas que en él hay, que no habría más dilación, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Permítanme hacer unas anotaciones. Cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, una manera de estructurar el libro es dividiéndolo en 4 partes especiales. La primera división va del capítulo 1 al 3 y básicamente está centrado en la introducción del libro y en el mensaje a las 7 iglesias. Una cosa que usted va a observar en el patrón de estructura es que el libro se ordena por patrones numéricos de 7. Aquí estamos viendo el patrón numérico de 7 iglesias. Luego los capítulos 4 y 5 son una visión del trono de Dios y la exaltación de Cristo. Del capítulo 6 al 7 abarcan los 7 sellos. Recuerde, el patrón numérico de 7. Luego aparece una visión introductoria a nuevos juicios de Dios representado en trompetas y copas. Y el capítulo 8 nos muestra la visión de un ángel en el cielo con un incensario. Posterior a esto, entonces, aparecen los toques de 7 trompetas. Otra vez, observe cómo el patrón numérico 7 se repite a lo largo del libro. El toque de las trompetas va del capítulo 8 al capítulo 14. En el capítulo 15 encontramos una nueva visión introductoria hacia las 7 copas. Otra vez, la visión de Dios en su trono y los escogidos que salen de un mar como de fuego. Luego viene la visión de las 7 copas de la ira final, y el libro cierra entonces con la visión del juicio final, Cristo viniendo, la visión del juicio final, la nueva Jerusalén, cielos nuevos y tierra nuevas. Y estoy aquí en el capítulo 19 hacia el 22. Como puede observar, el libro se repite en patrones de 7. En este texto, que está en el capítulo 10, dentro de la visión de las 7 trompetas, el libro está hablando de la misión de Juan de profetizar hacia todas las naciones. Pero el ángel que está revelando a Juan esta visión le dice que el misterio de Dios, y ojo esa expresión misterio de Dios, está conectado con el plan de Dios, como veremos en breve. El ángel le dice a Juan que el misterio de Dios será consumado cuando el 7º ángel esté para tocar la trompeta. ¿Qué es el misterio de Dios? Dentro de la literatura apocalíptica, y recordemos que la literatura apocalíptica surge en Israel en el siglo II antes de Cristo, ante la imperiosa necesidad de explicar a Israel el porqué de su exilio, el porqué de ser llevado cautivo a las naciones. En esa literatura que surge con el propósito de dar consuelo a Israel y animar su esperanza y la fe en los propósitos divinos, los apocalípticos se refieren al plan de Dios como misterio.
De hecho, esta palabra también aparece en el libro de Daniel. El término utilizado en el hebreo es ras. ¿Por qué los apocalípticos se refieren al plan de Dios como un misterio? En primer lugar, porque ellos dicen que todas las cosas en el universo están ordenadas y predeterminadas conforme a su propósito. En segundo lugar, ellos dicen que para poder comprender el plan divino se necesita una sabiduría que es oculta a los hombres y que esta sabiduría procede de Dios. Otro aspecto que conviene señalar aquí es que en la literatura apocalíptica se abraza una idea que procede de las culturas de alrededor de Mesopotamia. En Mesopotamia, ¿sí?, en todo este enclave geográfico, existía la idea de que existía una tabla de los destinos. ¿Qué es esta tabla de los destinos? Ellos dicen que el destino de todas las cosas en el universo, los cielos, la tierra, el mar, los hombres, los animales, los ángeles, los demonios, los hombres nacidos y no nacidos, los impíos y los justos, están consignadas allí. El judaísmo, a través de los apocalipsis, adoptó esta idea y la apropió aplicándolo al tema de las tablas de la ley. El judaísmo afirmaba que cuando Moisés recibió las tablas de la ley en el monte, con ella le fue revelado el destino del universo. En esas tablas, o con esas tablas, Dios también les dio otra, donde estaba contenido el destino del universo. Otra vez, nótese la correlación que existe entre las tablas de los destinos y las tablas de la ley. El judaísmo abrazó esta idea y hay una reminiscencia de esta en el libro de Apocalipsis. Cuando nosotros abrimos el capítulo 5, verso 1, se dice el texto que en la mano derecha de Dios hay un libro escrito por dentro y por fuera que está sellado con 7 sellos. Note la idea de misterio de lo que está oculto. El texto nos dice que se busca en todo el universo alguien que pueda abrir ese libro. ¿Por qué esta es una reminiscencia de las tablas celestes? Recuerde que en las tablas celestes, o la idea de las tablas celestes, era que esas tablas contenían el destino de todas las cosas. Si usted lee Apocalipsis a partir del capítulo 5 hasta el final del libro, se va a dar cuenta que de allí en adelante, en que el libro es abierto, sus sellos rotos, empieza a revelarse el destino de todas las cosas. Lo que sucederá a los cielos, lo que sucederá a la tierra, lo que va a suceder al mar, a las fuentes de las aguas, lo que sucederá al abismo, lo que sucederá a la muerte, a los ángeles, a Satán, al imperio romano, al anticristo, a los justos, que en este caso es la iglesia, y a los impíos al final de los tiempos. El libro que está en la mano de Dios realmente está relacionado con la idea de las tablas celestes que contienen el destino del universo. Una cosa que se desprende de esto y que era común en los relatos mitológicos de Medio Oriente es esto. Cuando en estos relatos se quiere alabar o exaltar la supremacía de una divinidad, una manera de hacerlo era contando que la divinidad combatía con el dios del caos, que normalmente era representado o por una serpiente de 7 cabezas o un dragón de 7 cabezas. Al triunfar sobre el dios del caos, el dios subía hacia los cielos, allí era coronado. Y una manera de reconocer su supremacía era entregándole las tablas celestes, porque se creía que la divinidad que poseía esas tablas era el soberano del universo, porque contenía o tenía en sus manos el destino de todas las cosas. Si leemos desde esta óptica este capítulo de Apocalipsis, el libro está presentándonos a Cristo como soberano del universo porque Él es el destinatario del libro que contiene el destino del universo. Pero otra vez, el capítulo 10, verso 7 nos dice que el misterio de Dios iba a cumplir a la voz del 7º ángel. Pero ese verso también anota otra cosa importante, y es que el misterio, que otra vez es un tecnicismo que se está refiriendo al plan de Dios, había sido revelado a los profetas. El verso 7 dice:
Y cuando el ángel, el séptimo, comience a tocar la trompeta, el misterio o plan de Dios, podemos traducir, se consumará como él lo anunció a los profetas. Nótese que el libro de Apocalipsis, y en este caso el ángel que habla Juan, nos dice que este plan ya había sido revelado a los profetas. Ahora, permítame invitar a quienes están viendo esta conferencia a que puedan conectarse con nuestros videos, porque en estos está explicado perfectamente el plan de Dios desde el principio. Hemos dicho insistentemente a lo largo de toda esta serie que el plan de Dios puede ser discernido a través de los pactos y las promesas que Dios celebró con quienes llamó en el Antiguo Testamento. Otra manera en que nosotros podemos entender el plan divino en las Escrituras es a través de las tipologías. Y por tipologías nos referimos a símbolos proféticos que apuntan por un lado a la salvación que Dios haría en Cristo y por otro lado al día final de Dios, como veremos en esta conferencia. En cuanto a los pactos y las promesas, permítanos remitirnos a varias cosas. La primera es que desde la primera página de la Biblia, es decir, desde Génesis 1, se afirma que Dios tiene un plan, que Él es soberano y que guía la historia conforme a sus propósitos. ¿Cómo se afirma esto en Génesis 1? Otra vez, a través de la creación por la palabra. Los que interpretan este relato dicen que una de las cosas que se desprende de la creación de la palabra o creación por la palabra es que Dios tiene un plan y que este puede ser comprensible por el hombre. Otra cosa que conviene mencionar es que los profetas tenían una convicción con respecto a esto. En la profecía bíblica, los profetas están convencidos de que Dios es soberano, que Él gobierna la historia porque tiene un plan y gobierna la historia para que su plan se cumpla. Permítame traer a colación enunciando algunos pasajes que dan testimonio en los profetas de que Dios es soberano y tiene un plan. Isaías 46:10, esta es una profecía a Babilonia, y Dios dice en ese texto que su plan permanecerá y Él hará todo lo que quisiere. En Jeremías 29:11, cuando Jeremías está profetizando a Judá de que serían llevados 70 años al exilio y Dios los volvería a traer, Jeremías dice esta palabra: porque yo sé los pensamientos que tengo en cuanto a vosotros, pensamientos de bien y no de mal, dice el Señor. Esa palabra pensamiento también está correlacionada con plan. Lo que Dios está permitiendo a su pueblo, nos dice Jeremías, obedece a un plan que Él ha trazado. Y en Amós 3:5 en adelante se nos dice que Dios no hace nada sin revelar su secreto a los profetas. Ese término secreto, que está relacionado a su vez con el término misterio que estamos hablando, también es una referencia al plan de Dios. Nótese que con estos breves ejemplos estamos mirando lo que el ángel le dice a Juan, que el plan de Dios estaba siendo anunciado o había sido anunciado a los profetas y que se va a cumplir perfectamente conforme a la voz del ángel hacia los días finales. Ahora bien, hemos mencionado que el plan de Dios puede verse a través de las promesas que Dios hizo, los pactos y las promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Empecemos a ver la primera de ellas. En Génesis 3:15, Dios habla de una simiente de mujer. Tras la caída del ser humano en Edén, ante la desobediencia, el pecado, por el pecado, la creación colapsó. La relación entre Dios y el hombre fue rota. El hombre fue echado de la presencia de Dios. Y el hombre vino a la condición de muerte. Dentro de la promesa de Génesis 3:15, Dios promete una simiente de la mujer que, además de destruir al gestor del mal, a quien Apocalipsis 12:9 identifica como Satanás, la creación volvería a su estado primigenio. Vamos a mirar cómo el Apocalipsis se refiere a la promesa de la simiente de la mujer. Y para ello, quiero que abramos el Apocalipsis en el capítulo 12, verso 1 en adelante. Voy a leer para ustedes así. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 2 estrellas.
estaba encinta, gritando con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Otra señal: apareció en el cielo un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra. El dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón que va a regir a las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Vamos a mirar algo importante usando el mismo texto de Apocalipsis. En el capítulo 12, verso 9, se nos dice quién es este dragón que espera para devorar el hijo que dio a luz la mujer. Miremos entonces el verso 9. O voy a leer desde el 7 para que podamos entender. Veamos entonces a partir de Apocalipsis 12:7 para entender el texto. Dice: hubo una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Verso 9, y observe que aquí Juan nos da el significado del dragón. Dice: fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Nótense que en esta visión el dragón escarlata de 7 cabezas y 7 diademas nos dice entonces que es Satanás. Note la palabra serpiente. Inmediatamente cuando uno oye la palabra serpiente y oye engaño, el texto nos está remitiendo a Génesis 3:15, identificando a la serpiente como Satanás. En segundo lugar, el texto muestra una mujer que en esta visión representa a la nación de Israel. ¿Cómo sabemos que representa a la nación de Israel? Cuando nosotros leemos el Génesis capítulo 37 y leemos el segundo sueño de José en el verso 9 en adelante, aquí aparece el lenguaje simbólico que emplea Juan para referirse a la nación de Israel. Nos dice así: José tuvo otro sueño, lo contó a sus hermanos, les dijo: he tenido otro sueño, soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Lo contó a su padre y sus hermanos. Su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que tuviste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos ante ti? Nótese que Jacob interpreta el sueño. Este sol, luna y las 11 estrellas representan la nación de Israel. Y Juan está empleando este lenguaje para en la mujer referirse a Israel, la nación de Israel. Luego dice que ella dio un hijo varón y que este hijo varón fue arrebatado para Dios y su trono. Y nos dice el texto bíblico que él ha de regir a las naciones, verso 5, con vara de hierro. Cuando nosotros leemos el capítulo 2 de Apocalipsis en el mensaje a Tiatira, cuando Jesús está dando la promesa a esta iglesia, él dice en el verso 26 que al vencedor que guarde sus obras hasta el fin, él le dará autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como él la recibió del Padre. Nótense que Jesús se identifica con ese que rige a las naciones con vara de hierro. Entonces tenemos aquí en esta breve acercamiento a Apocalipsis 12 el entendimiento de los símbolos: la mujer, la nación de Israel; el hijo varón, el Mesías; y el dragón, la serpiente. Mujer, simiente y serpiente. Cuando nosotros miramos este texto, entonces podemos ver la correlación con Génesis 3:15. Génesis 3:15 promete una simiente de mujer por la cual el dragón sería vencido. Ahora, cuando nosotros miramos el desarrollo del pensamiento del Antiguo Testamento, en Isaías se identifica al Mesías de la casa de David con la simiente de la mujer. Isaías 7:14 nos dice que el Mesías nacería de una virgen, es decir, de una mujer sin intervención humana. Y aquí el Mesías es presentado como simiente de mujer. En el capítulo 11, verso 6 en adelante, en donde Isaías todavía está hablando del Mesías, dice que cuando el Mesías gobernara, la creación volvería a su estado original. ¿Cómo? Porque el capítulo 11, verso 6 nos muestra a la creación
regresando a su estado original en la imagen de las bestias en completa paz. Nótese que antes de que hubiera pecado en la creación, el mundo estaba en perfecta armonía, y esa es la imagen que nos pinta el Isaías capítulo 11. El Mesías entonces en el libro de Isaías es presentado como la simiente de la mujer, y Juan en este texto vuelve a retomar todas estas ideas y las proyecta sobre Cristo. En este caso, él es el hijo varón que es arrebatado para Dios y su trono. Recordemos que Jesús fue exaltado a la diestra de Dios, y lo que nos muestra Génesis 3:15 es que él derrotaría al Satán y además la simiente del Satán. ¿Cómo se muestra esto en el Apocalipsis? Primero, verso 7 nos dice que hubo una guerra en los cielos y que el dragón y sus ángeles peleaban contra Miguel y sus ángeles y no prevalecieron y fueron lanzados fuera, nos dice el verso 9. El verso 10 dice así: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Un aspecto que es importante notar es que el autor de Apocalipsis también es el autor del cuarto evangelio. Y él nos dice que cuando Jesucristo sabía que iba a ser crucificado, él dijo que en este momento el príncipe de este mundo sería echado fuera. Cuando él está anunciando esto en el capítulo 12, él dice: ahora será lanzado fuera el príncipe de este mundo. Capítulo 12, verso 27 en adelante, el mismo Jesús dice esto: ahora está turbada mi alma, y qué diré, Padre, sálvame de esta hora, pero para esto ha llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La multitud que estaba allí había oído la voz. Decía que era un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y cuando sea levantado de la tierra, todos atraeré a mí mismo. Con la muerte de Cristo, y Pablo es un poco más explícito en el capítulo 2 de Colosenses, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, la Biblia dice que él exhibió públicamente a los principados, los despojó y triunfó sobre ellos en la cruz. Con la muerte de Cristo vino la derrota del Satán, y Juan nos los pinta en este lenguaje simbólico al decir que cuando Cristo es exaltado a la diestra de Dios, Satanás fue expulsado fuera. Pero en el desarrollo del libro de Apocalipsis, recordemos, Génesis 3:15 nos dice que la serpiente y la simiente de la serpiente serían derrotados. En Apocalipsis, el capítulo 13, la simiente del dragón es representada aquí al emperador romano. ¿Cómo lo sé? Capítulo 13 nos dice que Juan vio subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. El verso 3 dice que esa bestia estaba herida de muerte. Otra vez, en Génesis 3:15 nos dice que la serpiente sería herida en la cabeza. Juan, en estas palabras, su cabeza herida, está refiriéndose a Génesis 3:15 y está presentándonos en este lenguaje apocalíptico a la simiente de Satán como el emperador romano en primer lugar. Pero ahora bien, el mismo libro de Apocalipsis proyecta los eventos del siglo I hacia el final de los tiempos. Y si bien en primer lugar esta bestia representa al emperador romano de los tiempos de Juan, y en este caso Domiciano, el texto apunta hacia el futuro, hacia el día final de Dios, en donde será revelado el anticristo, otra vez la simiente del dragón. En segundo lugar, el término simiente se vuelve extensivo porque también hace referencia en el capítulo 12 a la iglesia de Dios. Simiente, vamos a darnos cuenta. Dice aquí el verso 13. Cuando el dragón vio, del capítulo 12,
Apocalipsis 12:13 dice así: cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, pero se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volara delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la simiente de ella. El término empleado en el griego se refiere a simiente. Ahora note cómo la palabra simiente se aplica primero a Cristo. En segundo lugar, se aplica ahora a la iglesia, porque los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo es la iglesia. La palabra simiente se extiende a ello, pero también en el libro de Apocalipsis ya vemos que el dragón tiene una simiente que en el contexto inmediato del libro, en el siglo I, es el emperador romano. Hacia el futuro, por la proyección que hace el libro hacia el futuro, es el anticristo, pero también la simiente del dragón podemos entender que son los que sirven al dragón. Nosotros miramos en el capítulo 13 que las personas que van a condenación, la bestia pone una marca sobre ellos y con eso se está indicando que pertenecen a Satanás. Y esta es también la simiente del mal. Ahora, Génesis 3:15 nos dice que el Satán sería destruido y con él la simiente. Cuando nosotros leemos el Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que toda la simiente, o nos vamos a dar cuenta que el dragón y su simiente, representado en el anticristo, representado en el falso profeta y representado en aquellos que llevan su marca, serán juzgados por el Mesías. El capítulo 13 nos habla del anticristo y del falso profeta. El falso profeta representado como uno que se parece a un cordero, pero que habla como dragón. El capítulo 19 nos habla entonces del juicio sobre el anticristo y nos habla del juicio sobre el falso profeta. Vamos a mirar dónde aparece esto en la Biblia. Dice el verso 19 del capítulo 19: vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y su ejército. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. El capítulo 20 nos habla entonces del juicio del Señor. Y si ustedes miran el capítulo detenidamente, se va a dar cuenta que son juzgados los que recibieron la marca, es juzgado el dragón y todos ellos son arrojados al lago de fuego donde está el falso profeta. Ustedes miran aquí, dice el verso 10, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Note cómo el libro desarrolla el juicio de la simiente de la mujer, tal como lo dice Génesis 3:15, y su victoria sobre el Satán y sobre la simiente de él. Otra vez, representado aquí por la bestia de 7 cabezas, 10 cuernos, el anticristo, representados en el falso profeta y también en la humanidad que recibe la marca. En segundo lugar, yo quiero hablar de la promesa de la simiente de los patriarcas. En los videos anteriores, habíamos hablado de la promesa de la simiente de los patriarcas. Dios había sacado a Abraham para hacer de él y su descendencia una nación por la cual reconciliar a los pueblos de la tierra con él. En Génesis 22:18, Dios entonces promete una simiente a Abraham por la cual cumplir este propósito de bendición con los pueblos de la tierra. Recordemos que por el pecado de Babel las naciones quedaron separadas de Dios. A Isaac Dios también le hizo la misma promesa. Génesis 26:1-5, Dios dice a Isaac que en su simiente serían benditas las familias de la tierra. En Génesis 28:13-15 también a Jacob Dios hizo la misma
promesa. Ahora bien, el Nuevo Testamento nos identifica de qué se trata la bendición que Dios prometió a los patriarcas y quién era la simiente de la cual Génesis hablaba. Cuando nosotros leemos Gálatas capítulo 3, verso 8, la bendición de la que hablaba Génesis era la reconciliación con Dios, la justificación. En el capítulo 3, versos 14 y 16 de Gálatas, Pablo identifica la simiente del Génesis como Cristo. Ahora bien, este pensamiento no es solo propio de Pablo, el pensamiento ya venía del Antiguo Testamento. En el Salmo 72, 17 se identifica al rey mesiánico, al hijo de David, como la simiente de Abraham. En el Salmo 72, 17 se dice que a través de él serían benditas las familias de la tierra. Eso es importante porque el libro de los Salmos nos está identificando al Mesías como la simiente de Abraham. Isaías también hace lo mismo por su parte. En el capítulo 11, verso 10 en adelante del libro de Isaías, Isaías nos dice que cuando el Mesías sea establecido como gobernante universal, las naciones correrán a él. Otra vez, recuerde que en él serían benditas las familias de la tierra. Como muestra Apocalipsis de que el plan de Dios, es decir, esta promesa de Abraham, sería cumplida en el día final. Vamos a mirar el capítulo 7 y escuchemos el verso 9. Dice así, de hecho el capítulo 7 es todo, llama la atención porque se menciona las 12 tribus de Israel. Recuerde, las 12 tribus de Israel, los 12 tribus de Jacob, el hijo de Isaac y Jacob, nieto de Abraham. Dice que esta multitud está sellada de todas las tribus de Israel, son apartados para Dios. El verso 9 nos dice que junto a esa multitud de 12,000, entonces hay otra multitud. Verso 9 nos dice que nadie puede contar, de toda nación, tribu, pueblo, lengua, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidas de ropas blancas y con palmas en sus manos, que clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, y Él está sentado en el trono, y al Cordero, y a todos los ángeles que estaban al pie del trono, y los ancianos de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante de Dios. Este detalle del verso 9 es importante porque se nos dice que había una multitud junto a estos 12,000 que alababan a Dios. Eran de toda nación, tribu, pueblo, lengua. Y dice que nadie podía contar. Cuando nosotros leemos las promesas de Dios a Abraham de multiplicar la descendencia, capítulo 14, capítulo 15 del libro de Génesis, Dios usa esa expresión: multiplicaré tanto tu descendencia como las estrellas del cielo, que no pueden ser contadas. Entonces, el capítulo 7, en esta gran multitud y junto a esta elección de las tribus de Israel, esta multitud incontable, el autor de Apocalipsis nos está mostrando cómo Dios cumplirá su plan a Abraham. En el final de los tiempos, cuando la voluntad y el plan de Dios sean llevados a consumación, las multitudes de redimidos a lo largo de toda la historia, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, se reunirán en torno al Cordero para servirles para siempre. Entonces, note cómo el libro de Apocalipsis se está remitiendo vez tras vez al tema del plan de Dios. Ahora bien, en el mismo libro de Génesis, a Abraham se le prometió un reino. En el capítulo 17, versos 4 al 6, y también en ese mismo capítulo, versos 14 al 16, Dios advierte a Abraham que de él y Sara saldrían reyes. Esto indica que de ellos saldría un reino. En Génesis 49, versos 9 al 11, la Biblia afirma que este reino sería un reino eterno que procedería de la tribu de Jacob y que de él saldría Shilo o Shiloé, cuyo nombre se entiende como el enviado. Y es en Shiloé, de acuerdo a Génesis 49, 9, 11, en quien las naciones de la tierra se congregarían a él.
Ahora bien, según 2 de Samuel 7, 11 al 15, Dios había prometido a David, quien era de la tribu de Judá, que de su familia levantaría al Mesías. Ya hemos visto en los Salmos 72, 17 que él es la simiente de Abraham. Y en el mismo libro de los Salmos se dice que su función sería la reconciliación de las naciones con Dios. De acuerdo al Salmo 110, verso 4, él sería sacerdote según el orden de Melquisedec y que él reinaría sobre todas las naciones, como lo afirma el Salmo 2. Conviene recordar lo que la literatura apocalíptica decía de Melquisedec. Los textos judíos encontrados en Qumran dice que Melquisedec vendría desde los cielos hacia el final de los tiempos. Él perdonaría las iniquidades de los seres humanos, ataría al Satán y libraría al pueblo de Dios. Ahora vamos a mirar cómo Apocalipsis hace esto. Miremos entonces el capítulo 5. Regresamos a esta visión que nosotros habíamos al principio. Está Dios con este libro en las manos derechas, otra vez, que guarda mucha correlación con la idea de las tablas celestes que contienen el destino de todas las cosas. Este se le entrega a Cristo, a quien el texto llama el león de la tribu de Judá. Esa expresión, león de la tribu de Judá, quienes han leído el libro de los profetas saben que en primera medida se refiere a Dios. A Dios se le llama el león de la tribu de Judá. Y con esto Juan está presentándonos a Cristo como Dios. Sin embargo, esa expresión, león de la tribu de Judá, nos está remitiendo a Génesis 49, verso 9-11. Recuerden que Judá es como un león que se agazapa, que acecha a la presa, y luego se empieza a hablar de Judá como un reino que traerá Shiloh, en el cual las naciones serían congregadas. Ahora nótense que al mismo tiempo que al Mesías se le llama el león de la tribu de Judá, a él se le da el libro, y vamos a mirar la razón por la cual se le da. Ahora de león de Judá se le llama el cordero, y esto es una clara alusión al Éxodo con la Pascua y también con la expiación. ¿Por qué Jesús es digno de recibir el libro que contiene el destino del universo? El verso 9 nos dice esto: digno eres de tomar el libro, de abrir su sello, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. De todo linaje, pueblo, lengua, nación, nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Noten cómo el texto conecta con varias cosas. La primera, el cordero, se está refiriendo al Éxodo y a la Pascua. La segunda, Jesús es digno de recibir el destino del universo porque Él entregó su vida para redimir al pueblo de Dios. Noten dos cosas. Aquí se está hablando de la expiación, el perdón de los pecados, que sería una misión de Melquisedec. De acuerdo al judaísmo, otra vez en estos textos judíos se decía que Melquisedec vendría al final de los tiempos para proclamar el perdón de los pecados, y atar al Satán. Si ustedes siguen leyendo el libro en esta clave, a Jesús como el león de la tribu de Judá, y siguen la lectura hasta el final, nótense que Él es quien ata al Satán y pone su sello sobre él, y es quien libra al pueblo de Dios del poder del maligno, tal como sería la función de Melquisedec. Otra vez, porque el Salmo 110, verso 4 nos dice que el Mesías sería sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec. En segundo lugar, noten que en este mismo texto se conecta a Shiloh con las naciones. Dice el verso 9 que con la sangre redimió para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nótese que a Abraham se le dice: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y otra vez dice que para Dios hizo un reino. Recuerde Génesis: de ti saldrán reyes, le dice Dios a Abraham, capítulo 17, verso 4-5. Y en el verso 14-16, de Sara también saldrán reyes. Y dice aquí que por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, entonces ha hecho un reino para Dios. Note entonces cómo Apocalipsis está identificando a Jesús como Shiloh.
Si sigue leyendo el texto, como leíamos en el capítulo 12 y en el capítulo 2 de Apocalipsis, a Jesús se le da a las naciones como herencia para gobernarlas con vara de hierro. Esa es la promesa que aparece para el Mesías en el capítulo 2. Otra vez, en Shiloh se congregarán las naciones. Y si usted sigue leyendo el texto hacia el final, los elegidos de todos los tiempos en la historia de toda nación, pueblo, lengua y toda tribu se congregarán en torno a él para glorificar su nombre y establecer así un reino eterno en medio de ellos. Y el libro de Apocalipsis también nos presenta a Jesús como un profeta, como Moisés. En otros videos he mencionado que los judíos creían que al final de los tiempos Israel volvería a estar en las circunstancias similares a las que vivió en Egipto. Es decir, volvería a estar en las situaciones que llevaron a Dios a intervenir en el Éxodo. Que aparecería un profeta como Moisés que haría señales mayores que él y liberaría al pueblo de Dios. Conviene tener presente que las señales acontecidas en el Éxodo, los milagros que vimos allí, son sucesos que dan testimonio de la presencia activa de Dios en medio de su pueblo. Esa es una convicción que se ve en todo el Antiguo Testamento. Es más, a Israel se le aseguró que cuando Dios se revelara de nuevo, sería con señales y prodigios que anunciarían su venida a través del Éxodo. Este detalle es importante por dos razones, porque en el Apocalipsis Jesús es presentado como ambos, como un profeta como Moisés y también quien hace las señales y prodigios que anuncian la venida de Dios hacia el final de los tiempos. Vamos a mirar primero Jesús como Moisés en el libro del Apocalipsis, capítulo 7, en el que estábamos leyendo. Cuando Juan está contemplando esta visión de la multitud, uno de los ancianos que está allí le pregunta quiénes son estos que están vestidos de ropa blanca. Y Juan le dice al anciano, tú lo sabes. Él le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Dice, por eso están delante del trono y lo sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tienda junto a ellos. No tendrán hambre ni sed, ni el sol caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Conviene aquí hacer varias salvedades. La primera es que la liberación final del pueblo de Dios de la gran tribulación está descrita en el lenguaje del Éxodo. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a lo primero. Dice aquí que el Cordero pastoreará a los escogidos de Dios hacia fuentes de agua viva. Si bien esa expresión está remitiéndonos al Salmo 23, donde se dice que el Señor es nuestro pastor y que nos guía a corrientes de agua, no obstante el texto está recordando a Moisés. ¿Por qué? Porque en el desierto Dios a través de Moisés, cada vez que el pueblo tenía hambre, enviaba maná. Moisés oraba y Dios enviaba maná. Y también cuando el pueblo tenía sed, Dios a través de Moisés hablaba a Moisés, Moisés hablaba a la piedra y de ella emanaba agua. Entonces, bajo esta figura se está presentando, por un lado, la liberación del pueblo de Dios como un éxodo final, y en segundo lugar, al Cordero como Moisés. En tercer lugar, aquí la referencia al éxodo está en esto. Dice que ellos no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá sobre ellos porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Pero también dice el verso 15 que el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo. Recordemos que Dios en el desierto, para que Israel no se fatigara del camino, extendió su nube. Ellos estuvieron bajo la nube. Así que note cómo todo este texto nos está hablando de este lenguaje del Éxodo. Y un detalle más. Recordemos que Israel en el judaísmo creía que cuando Dios se revelara de nuevo hacia el final de los tiempos, lo haría con señales y prodigios que anunciarían su venida a manera del Éxodo.
Un detalle que es bien importante aquí es que cuando usted lee las 7 trompetas y los juicios de las 7 copas, se va a dar cuenta que todo esto es una referencia al Éxodo. Si usted toma estos capítulos del 8 al 20, las 7 copas y las 7 trompetas, y pone Éxodo 7 al 12 y lo compara, se va a dar cuenta que vez tras vez se repiten 7 de las 10 plagas que se mencionan en el libro del Éxodo. Entonces note, por un lado el Apocalipsis nos está presentando a Jesús como un profeta como Moisés, y por otro nos está presentando a Jesús como Dios, ya que Él es quien envía estas señales que recuerdan los juicios de Dios en el Éxodo. Para cerrar, en el Apocalipsis hay todo un lenguaje que remite al Éxodo. El nombre divino es aplicado a Jesús en el capítulo 1, verso 4, 8 y también en el capítulo 4, 8. Jesús es el que es. Jesús promete como recompensa si se le obedece el maná escondido. Relato que nos recuerda a Éxodo 16. La imagen del cordero inmolado en el capítulo 5 nos recuerda a Éxodo 12 y Levítico 16, el cordero sacrificado. El libro de la vida en Apocalipsis 3:5 nos recuerda a Éxodo 32, 31, 33, donde Moisés le pide a Dios que borre su nombre si no perdona a Israel. Balaán es mencionado en el capítulo 2 y esto nos recuerda la escena en número 23, 25. Los 144,000 sellados nos recuerda a la Pascua. El cordero guiando a fuentes de agua nos recuerda a Moisés. Las 7 trompetas y 7 copas nos recuerda las plagas del Éxodo en el capítulo 7:12. La mención del destructor nos remite a la Pascua donde el ángel de la muerte mataba a los primogénitos de Egipto. Los 2 testigos nos recuerdan a Aarón y Moisés y las señales que ellos hacían. El arca del pacto nos recuerda al arca del Antiguo Testamento. La mujer huyendo al desierto nos recuerda a Israel, capítulo 19 del Éxodo y Deuteronomio 8. El mar de cristal y el canto de Moisés en el capítulo 15 de Apocalipsis nos recuerda a Éxodo 14:15. El tabernáculo del testimonio nos recuerda al tabernáculo de reunión, Éxodo 40. Los relámpagos, las voces, los truenos y los terremotos nos recuerdan la gloria divina en el Sinaí. Y las palabras del ángel en el capítulo 14, versos 6 y 7 nos recuerdan a las palabras del mandamiento del día de reposo. Juan está hablando, si bien de la situación de la iglesia en el primer siglo, describiéndola en el lenguaje del Éxodo, para a través de esa experiencia del siglo primero prefigurar el día final de Dios. Otra vez, porque esto es el cumplimiento del propósito divino. Recuerden con el capítulo que abrimos, Juan ve este ángel que le anuncia que en la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar de la trompeta, el plan de Dios se ha de consumar, como él se lo reveló a sus siervos, los profetas. Bien, mis hermanos, ¿y qué aprendemos de todo esto? Lo primero, la fidelidad de Dios a su palabra. Dios en Isaías 46, verso 10, dice que Él revela el final desde el principio. Y a su iglesia le ha dejado la escritura como herencia para que el día del Señor no le sorprenda como ladrón en la noche. En todos estos eventos que recorren la escritura, Dios está llevando a cabo su plan. Y podemos estar confiados y seguros de que si Él cumplió con las primeras cosas, cumplirá con lo prometido. Así que, hermano, que nuestro corazón se afiance en las palabras del Señor, porque su venida está cerca. Las señales a lo largo de estos días están hablando mucho más fuerte y claro de que el día de su venida está cerca y no debemos desanimarnos. Antes, como dice Lucas 21, que estas señales hagan que nuestro corazón cobre aliento, nos levantemos, porque ahora más que nunca nuestra redención se acerca. Amados hermanos, tenemos un Dios fiel que cumple sus promesas, que guarda su pacto y que cumple su plan conforme Él se lo ha trazado. Bien, hemos llegado al final. Espero que esta palabra haya sido bendición para tu vida. Sé instrumento de Dios y compártela a través de tus redes sociales. Permite que la palabra de Dios corra y sea glorificada y que otros puedan ser bendecidos con esta palabra. Que Dios te bendiga.